Bueno, pues si os parece, si estáis preparados ya, ¿comenzamos? ¿Sí? Muy bien, pues hoy se ha vuelto a producir en el Parlamento de Cataluña una nueva... Perdón, ¿espero? ¿Sí? Vale, vale. ¿Sí? ¿Estem? Vale, pues si les parece, empezamos. Bueno, pues decía que hoy se ha vuelto a producir una aberración democrática en este Parlamento, consistente en que los políticos votan si se les aplican o no las leyes y las resoluciones judiciales. La aplicación a los políticos de las leyes o de las resoluciones judiciales no se pueden someter a votación. Lo dice la Constitución y es lo propio de todos los países democráticos de nuestro entorno. Las resoluciones judiciales las cumplimos todos. Los políticos no se esconden detrás del voto para ignorar sus responsabilidades ante los jueces. Eso es absolutamente antidemocrático y eso, lamentablemente, es lo que ha vuelto a suceder hoy en el Parlamento. Hoy han vuelto los separatistas a utilizar el Parlamento como si fuera su cortijo. Otra vez volvemos a la senda que inició la presidenta Forcadell. Y nosotros esta película ya la hemos visto, ya sabemos cómo se desarrolla y también sabemos qué final tiene. Este otoño vuelve como son los otoños del Prusés. Empezamos con una diada excluyente, seguimos con una desobediencia y acabamos en los tribunales. Y así es lo que vamos a tener que acabar haciendo, acabar este tema en los tribunales, porque de nuevo se está obrando de forma antidemocrática y se está ignorando las leyes y las resoluciones judiciales. Nosotros vamos a hacer desde aquí ya un último llamamiento a la cordura y a que se acate la suspensión del Tribunal Supremo por parte del órgano de este Parlamento que debía acatarlo, que es la Mesa. La Mesa no puede derivar a la Comisión del Estatuto del Diputado y después al Pleno el cumplimiento de algo que le corresponde a la Mesa y para lo que fue requerida expresamente por el magistrado Llarena en el uso de sus funciones jurisdiccionales. No se puede someter a votación que se incumpla esta suspensión y que se acuerde que los diputados, en uso de sus derechos, dice esta resolución, cuando ya no están en uso de sus derechos, designen a quien les sustituya. Eso es lo que dice esta resolución. Como si estos diputados continuaran teniendo derechos cuando ya fueron suspendidos automáticamente y lo que le correspondía a la Mesa era simplemente acordar pues, las consecuencias de esta suspensión. Pero hoy se ha votado no acatar esa suspensión y que estos señores, en uso de sus derechos, designen a un sustituto. Y estos señores no designan a nadie. Eso lo tiene que hacer la Mesa, porque estos señores no pueden designar porque ya están suspendidos por el Tribunal Supremo. Es así de simple. Entonces, ante la gravedad de estos hechos que supone nuevamente desobedecer a un tribunal, que es lo que ha hecho la Mesa del Parlamento, nosotros
Ya les anunciamos, en esta ocasión estamos ya preparando una querella criminal contra los miembros de la mesa que han desobedecido la resolución del Tribunal Supremo, contra los miembros de la mesa y contra todos aquellos que hayan podido colaborar en la comisión de esta desobediencia. Y en esta ocasión, en relación con esto, con los que han colaborado para cometer esta desobediencia, creemos que están comprendidos los miembros de la mesa de la Comisión del Estatuto del Diputado, porque esta comisión no es una comisión política, es una comisión de contenido gubernativo, habla del Estatuto del Diputado y emite un dictamen, que si bien se vota, al final lo que tiene es unas consecuencias no políticas, sino gubernativas de ordenación interna. Y por tanto, en esta desobediencia que ha hecho la mesa del Parlamento, han concurrido y han colaborado los miembros de la mesa de la comisión que han permitido que se vote el cumplimiento o no de una resolución judicial. Me refiero, por tanto, también hoy a los miembros de la mesa del Estatuto del Diputado y especialmente también hoy al letrado que debía haber asesorado en Derecho a los miembros de la mesa y a todos los componentes de la comisión, que como saben está formada por un representante de cada uno de los partidos en proporción a sus escaños, a sus diputados, y por lo tanto hoy el letrado que es miembro de la mesa de la mesa del Estatuto del Diputado, que es el señor Joan Ridao, ex secretario general de Esquerra Republicana, debía forzosamente advertir a la mesa de que no se podía someter a votación este extremo, puesto que constituye desobediencia al Tribunal Supremo. Pero el señor Ridao, que podríamos pues empezar a cuestionar seriamente pues su imparcialidad y la profesionalidad jurídica que debe revestir cualquier funcionario, sobre todo los que asesoran en derecho al Parlamento, pues simplemente se ha abstenido de hacer cualquier tipo de advertencia y ha propiciado que la reunión continúe sin señalar la ilegalidad que se estaba cometiendo. A nosotros nos parece excesivo y no vamos a consentir que quienes deben defender la legalidad en el Parlamento participen de la comisión de las ilegalidades, guiados por su cercanía ideológica con las personas que están cometiendo ilegalidades. Si los letrados del Parlamento no se atienen estrictamente a la profesionalidad que debe guiar su actuación, tenemos todos un problema. Y no queremos y no consentiremos que los letrados participen del golpe a la democracia que se está perpetrando, se quiere volver a perpetrar, como la rueda de hámster o las estaciones del tiempo en este Parlamento, que todo vuelve y al final, con la colaboración de algún letrado que claramente está consintiendo que se cometan ilegalidades sin cumplir su función, que es la de asesorar y amparar los derechos de aquellos que ven alteradas sus expectativas, sus derechos, incluso el voto por la actuación torcida o interesada de los letrados, pues llega el momento ya de que por parte de Ciutadans se diga basta ya también a que se apunten aquellos técnicos del Parlamento, que los técnicos empiecen a hacer política. No, eso no lo vamos a consentir. Los funcionarios deben permanecer neutrales, no ser partícipes de la política y menos de la comisión presunta de delitos como está ocurriendo aquí. Por lo tanto, ya les anuncio que en esa querella criminal que vamos a estudiar vamos a incluir a todos aquellos que de alguna forma han colaborado o que hayan incumplido gravemente su deber y sus funciones y de esa forma hayan colaborado o coadyuvado a la comisión de un ilícito penal.
Eso por un lado era lo que quería comentarles de lo que ha acaecido hoy en el Parlamento, y ya para acabar comentarles la noticia que hemos conocido que hemos conocido hoy por diversos medios de comunicación, de que en el Parlamento, en la sede del Govern de la Generalitat de Girona, pues hay una megafonía que invita a los empleados públicos a concentrarse en protesta por los supuestos presos políticos, y entonces bueno, y a hacer concentración pues de protesta y muestra de solidaridad pues con las ideas promovidas por el gobierno actual. Después, por tanto, de los bochornosos hechos que conocimos en Vic, de que se utilizaba la megafonía del ayuntamiento de forma absolutamente similar al Gran Hermano de Orwell, una megafonía orwelliana que avisaba a todos de que vivíamos en una situación excepcional y que hay presos políticos y que debemos todos ayudar, y al procés, y que conducía a la población a manifestarse, pues alguien ha tenido la brillante idea de hacerlo también eso en un edificio público, mediante la megafonía del edificio público, invitar a los empleados públicos a que se posicionen políticamente. Esto es intolerable, otra vez. Saben que nosotros estamos empeñados en que tanto las calles, las plazas, las zonas que son de todos, no de algunos solo, y sobre todo también los edificios públicos, respeten la neutralidad institucional. Los edificios públicos son de todos los catalanes, no solo de los señores que llevan el lazo. Los señores que llevan el lazo en su solapa o se la ponen en su balcón tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no tienen derecho a imponernos ese lazo en los ayuntamientos o en los edificios públicos de la Generalitat. No tienen ningún derecho a hacerlo y vulneran con eso el derecho de todos los ciudadanos a una neutralidad de las instituciones. Por lo tanto, vamos a pedir la comparecencia del señor Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, que es además el responsable de las delegaciones del Gobierno, y que nos explique, desde la comisión de CAI, donde hemos pedido la comparecencia, que nos explique si esa delegación de Gobierno va a seguir manteniendo, o es lícito que mantenga pues los símbolos separatistas que luce en la fachada y en el interior, y también que nos diga su opinión acerca de la megafonía que se está empleando en este centro de trabajo. Pero es que además del señor Pere Aragonès, como responsable de estas sedes, vamos a pedir que comparezca también el señor Puigneró. El señor Puigneró, conseller Puigneró, es el responsable de la función pública. Y a nosotros ya saben todos que nos parece muy grave el que no se mantenga la neutralidad en los edificios y en las instituciones públicas. Pero es que nos preocupa mucho, quizá todavía más si cabe, el que los funcionarios estén perpetuamente señalados o coaccionados ante sus compañeros separatistas. No queremos que los edificios públicos se conviertan en el coto privado del separatismo y de sus símbolos. No queremos que esa injerencia de poner por megafonía a los funcionarios que se manifiesten sirvan para que alguien cuente cuántos funcionarios bajan a la calle, quién baja y quién no, quién va a poder ser promovido a cargos mejores por su adhesión al movimiento separatista. Esto vulnera muy directamente los derechos de los trabajadores. Nos parece mentira que sea Ciudadanos quien tenga que salir a pedir explicaciones al responsable de la función pública y que no tengamos ya a los sindicatos, que tienen muchas cosas que reivindicar, por ejemplo, los salarios que hemos reivindicado también desde Ciudadanos en múltiples ocasiones, que todavía se les adeudan a los funcionarios por los recortes, pues los sindicatos que eso lo defienden, a ver si defienden también la neutralidad y un entorno de trabajo libre de injerencias para los trabajadores públicos. O a ver el síndic del Procés si hace algo respecto a estos abusos que se cometen con los funcionarios, que están con la injerencia de la megafonía invitándoles a que bajen para poder luego ser señalados, tú bajaste, tú no, o tú estarás conmigo a mi derecha en el reino de los cielos, o no estarás.
Por lo tanto, eso nos parece muy grave y hemos pedido también la comparecencia del conseller Puigneró por lo que tiene de obligatorio como conseller que vele por los derechos de los empleados públicos, que están en cuestión con incidentes como este que está pasando, no solo por sus entornos de trabajo rodeados de símbolos separatistas, sino ya, que es lo último, porque por megafonía orwelliana se les invite a demostrar y a exteriorizar su adhesión al movimiento separatista. Si tienen ustedes alguna pregunta de actualidad. Sí, aquí darrere, bon dia. Sí, bon dia. M'agradaria saber si en aquesta querella criminal que esteu preparant també incloureu el lletrat del Parlament, el senyor Ridao, això per una banda, i per l'altra, si no m'equivoco, el que ha dit al final el senyor Ridao a la comissió és que s'està acatant el que diu el Suprem, que al final acabaran votant uns altres pels diputats. Sí, miri, el senyor Ridao sap molt bé que no es pot sotmetre a votació el compliment d'una resolució judicial. I ho sap molt bé perquè és jurista. I, per tant, si té aquest coneixement, hauria d'actuar conforme a aquest coneixement i demanar a la comissió que no es voti el compliment d'una resolució judicial. Quan el senyor Ridao feia política, això és, miri, és un posicionament polític que es pot defensar, que nosaltres criticaríem perquè és mentida, i en política nosaltres diem que no es poden dir mentides, hi ha qui s'hi dona igual, però nosaltres encara comprendríem que ella estava expressant una opinió política i disfressant la veritat per sostenir una opinió política. Però sent un lletrat del Parlament no ha de fer política, ha de fer de jurista. I com a jurista ha de dir el que hem de fer, el que es pot fer i el que no es pot fer. I és el seu deure avisar a les persones de la mesa que podrien estar incorrent en un delicte si no s'ajusten a la legalitat. Per tant, no sé si el senyor Ridao serà inclòs a la querella com a partícip d'un delicte de desobediència, si la seva conducta pot ser constitutiva d'una desobediència, però jo el que li dic és que el senyor Ridao no ha complert amb el seu deure avui, no ho està, normalment no veiem que guardi la neutralitat requerida amb un càrrec com el que té, que és de lletrat major, i per tant no es pot excloure en absolut que formi part de la querella que estem preparant ja. Sí, perdó que he arribat tard. Pot concretar a qui anirà dirigida la querella a banda de Ridao? Si els membres de la mesa... Els membres de la mesa. I en el cas dels diputats, si fossin els diputats, seria per l'emissió del sentit del seu vot en la comissió? I segona pregunta, no sé si ha contestat el company, tenint en compte el segon punt que parla de designar un altre membre perquè exerceixin el seu vot, que és una solució similar a la que apuntava a Llarena, no creu que a la pràctica s'està acatant la suspensió? Miri, respecte a la primera pregunta, la querella la formularem contra la mesa del Parlament que no ha acatat de forma pura i simple el manament judicial de suspendre determinats diputats processats de forma ferma per rebel·lió, contra els membres de la mesa de la comissió de l'Estatut del Diputat, perquè no és una comissió política, sinó que és una comissió de caire governatiu, organitzatiu, i per tant les seves decisions s'han d'ajustar a dret, no són decisions polítiques, i per tant la mesa no hauria d'haver consentit sotmetre a votació si es compleix o no es compleix una resolució judicial. Després, contra tot aquell que hagi col·laborat en què això sigui possible, el sotmetre a votació el compliment o no d'una resolució judicial, i aquí podríem incloure el lletrat de la comissió, que en aquest cas és el senyor Joan Ridao. Després, vostè em preguntava, i els diputats que han votat? Jo crec que els diputats que han votat no tenen la disposició sobre el fet de si això es pot votar o no. Qui té la responsabilitat d'evitar-ho, de sotmetre a votació una resolució, són els membres de la mesa del Parlament, que primer que s'han escudat i han derivat la seva responsabilitat a la mesa
de la Comissió d'Estatut del Diputat i posteriorment al ple, i després a la mesa de la pròpia comissió. Per tant, jo crec, i això s'haurà d'estudiar, i el jurista que redacti la querella ens ho acabarà de perfilar, però jo crec que tampoc en aquest cas la mera emissió del vot pot suposar la comissió d'un il·lícit penal, però sí aquells que han permès que es voti el compliment o no d'una resolució judicial. I després m'ha preguntat vostè per la designació. Sí, perquè això ho he explicat també. Primer, s'ha votat que no s'acata la suspensió i s'ha criticat profusament al dictamen la resolució de Llarena i s'ha dit que no s'acata, i després s'han agafat a l'expedient de que els propis diputats suspesos, en ús del seu dret, diu el dictamen, designin a la persona que els haurà de substituir. Això no és possible perquè aquestes persones ja no estan en ús del seu dret de diputat, perquè van ser suspensos automàticament pel 384 bis i la notificació del Tribunal Suprem. I per tant ells no tenen cap dret a delegar i no poden designar el seu substitut. I el substitut o el mecanisme de substitució, en el seu cas, que no està previst al reglament, però Llarena ho deixava obert a la seva resolució, hauria de correspondre a la mesa arbitrar com es feia, en el seu cas, aquesta substitució. Però no passa al propi diputat, perquè això suposa donar-li al diputat suspès el dret com si fos a delegar el seu vot. O sigui, és que la suspensió no és efectiva en aquest cas. Si tu estàs dient que el propi... És que això és una manera de posar-ho a la resolució que en realitat està subratllant que aquests senyors, per ells, no estan suspesos i que és veritablement una no suspensió. Perquè si estiguessin suspesos no podrien designar el seu substitut perquè no tindrien drets per traspassar o per designar. O sigui, això és el propi reconeixement de que aquí no estem parlant d'un acatament a la resolució de Llarena per un efecte que sigui de veritat un efecte, perquè no és així. O sigui que, bueno, es això. Yo un par de preguntas. Por un lado, aquí Pedro Sánchez decía ayer que si los independentistas iban a la inestabilidad convocaría elecciones, no sé cómo lo valora Ciudadanos. Y por otro lado, ustedes el otoño pasado fueron muy críticos con los independentistas, decían que estaban poniendo en el punto de mira a los funcionarios, a los trabajadores públicos. ¿Ustedes no están haciendo eso hoy, poniendo a un trabajador público una querella criminal porque entienden que no ha obrado bien en el desempeño de su trabajo? Gracias. Respecto a Pedro Sánchez, pues bueno, por mucho que el señor Pedro Sánchez diga que quizás depende la estabilidad o inestabilidad de lo que haga el separatismo y que él querría continuar hasta 2020, pues con él su intención de continuar lo que está demostrando es que está dispuesto a seguir pagando el peaje al independentismo, pues de continuar unos meses más en su sillón. Hay una prueba del algodón con el señor Pedro Sánchez. Ante estos reiterados incumplimientos de la ley, ante la voluntad expresada el otro día por el señor Torra en su programa de gobierno de proceder a la apertura de un procés constituent y la creación de nuevos chiringuitos independentistas, hay una prueba del algodón muy clara, que es preguntarle al señor Torra si piensa cumplir o no la Constitución. Y esa es la tarea principal que debería hacer Sánchez, y no escudarse en si tiene o no la adhesión del separatismo. Si él cree que no la tiene, como no la tiene realmente, no puede tener un gobernante de España como apoyo a aquellos que quieren precisamente romper España, lo que le toca a Sánchez es una cosa muy simple, que es convocar elecciones. O sea, si él acusa inestabilidad y dice que depende de la adhesión de aquellos que quieren romper España, pues lo tiene muy claro, que es convocar unas elecciones, que además es lo que quiere la mayor parte de los españoles, y no permanecer de rehén o pagando peajes y alquileres al separatismo por continuar un tiempo más. Y respecto al punto de mira de los trabajadores públicos, mire, nosotros tenemos muy claro cuáles son
trabajadores públicos que merecen toda nuestra adhesión y nuestra protección. Los trabajadores públicos que sirven a todos los ciudadanos, que llevan muchísimo tiempo sacrificándose en sus puestos de trabajo como cualquier otro trabajador, sea del sector público o del privado, cumplen sus funciones, soportan, como han soportado los trabajadores públicos, recortes y mermas en sus derechos y a pesar de todo están haciendo un trabajo en servicio de todos los catalanes. Pues estos trabajadores públicos son los que tienen y merecen todo el respeto y el reconocimiento de todos, no solo de la clase política, sino yo creo que de todos los ciudadanos, y merecen ser defendidos también, como cuando nosotros hemos dicho hoy respecto a lo ocurrido en Girona, cuando son objeto o pueden ser objeto de señalamiento o de represalias o de distingos en su puesto de trabajo en función de la ideología que tengan. Eso yo creo que es defender con energía a los trabajadores públicos. Y defender también los trabajadores públicos pues es el que desde los partidos políticos se exija y se pida a todos que todos cumplan con su función y con su trabajo. Yo creo que el señor Ridao debe defender la legalidad, debe defender la democracia y no debe defender a sus amigos y no debe defender ideas políticas y no debe defender postulados políticos y no debe defender no acatar las resoluciones judiciales y no debe defender que se vote si se acatan o no se acatan las resoluciones judiciales. Para mí, cada uno en su ámbito es responsable de lo que hace. Nosotros lo que pedimos, especialmente a los letrados de este Parlamento, es que a los grupos de este Parlamento no se les distinga en función de su ideología, de si son los grupos digamos, mayoritarios en la mesa del Parlamento o en la presidencia de la Generalitat, sino por lo que le corresponde con su función, que es cumplir con el derecho, hacer las advertencias pertinentes, ser un letrado imparcial y cumplir en definitiva con lo que está y para lo que llegó, se supone que por medio de una difícil oposición. Y lo que nos parece es que pues probablemente aquí haya personas que por su pasada ocupación a la política relativizan el cumplimiento del derecho en este Parlamento y se alinean con postulados mucho más políticos que jurídicos. Política hacemos los políticos y los letrados del Parlamento tienen que hacer derecho y no política. Y por tanto, si un letrado hace política en vez de hacer derecho, pues está incurriendo en responsabilidad ante todos los trabajadores y ante todos los miembros de este Parlamento. Me gustaría saber si Ciudadanos esperará a que haya un incidente de ejecución por parte del Tribunal Supremo respecto a incumplir la interlocutoria de Llarena, o si actuaréis sin esperar que esto ocurra. Pues yo, la verdad es que estoy convencido, pero mire, digamos, es una previsión casi personal por el conocimiento de cómo van las cosas en los tribunales. Yo creo que una vez que se sometiera a votación en el Pleno, pues la suspensión o no de unos señores que han sido suspendidos por el Supremo, pues es muy probable que, no sé si en trámite de ejecución, pero que se dedujese testimonio de lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo por si pudiera ser constitutivo de delito. Eso es posible que ocurra y es previsible además, y estoy seguro de que también lo saben los abogados que asesoren a los miembros de las mesas, que existe esta posibilidad, que el Supremo, pues que ha sido flagrantemente ignorado o desobedecido, pues acabe instando a las actuaciones pertinentes. Bueno, me ha respondido, ¿ustedes esperarán a que esto ocurra para poner la querella que están trabajando o lo harán independientemente? Nosotros estamos trabajando en esta querella, ya le he dicho, ya les hemos comentado nosotros que hacemos un último llamamiento a la sensatez y que se está preparando, pero que se va a presentar en todo caso una vez se hayan producido las votaciones definitivas en el Pleno, esperando que el contenido de la resolución incluso pues varíe o se retire o se haga algo diferente en el Pleno que tiene que tener lugar en el próximo día 2. Hola. A ver. Sí.
Bueno, pues muy brevemente sobre la valoración del 1 de octubre, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que el 1 de octubre fue fruto de una lamentable, primero, un posicionamiento del gobierno separatista que, sabiendo que existían resoluciones judiciales que habían prohibido hacer un referéndum, pese a todo animaron a los ciudadanos a ir a votar a ese referéndum ilegal prohibido por los jueces, a pesar de que era previsible que ocurriesen altercados o violencia, y por otro lado hubo una defectuosa previsión por parte del gobierno de España que probablemente provocó digamos, hechos que a nadie le satisfacen o le pueden gustar. Pero pese a esa mala organización, digamos, al desastre que fue el día 1 de octubre, hay que referirse también a que se le está dando una validez a algo que fue en realidad en contra del derecho de más de la mitad de los catalanes y que menos de la mitad de los catalanes están queriendo conceder efectos a un referéndum ilegal que quiere pisotear los derechos de más de la mitad de los catalanes, privarles de su pasaporte, sacarlos de España y de Europa. Por tanto, fue un acto absolutamente ilegal y lamentable que para nosotros lo que nos parece increíble es que todavía haya quien quiera conferirle validez. Vale? Podria fer un aclariment només? Quina responsabilitat pot tenir la mesa de la comissió que s'ha celebrat avui quan vostès mateixos han demanat una votació per decidir si s'havia d'eliminar o no aquest dictamen? No sé si a nivell reglamentari del Parlament la presidència de la mesa pot eliminar un punt a voluntat. Clar, és que la pròpia mesa de la comissió tenia entre les seves facultats fixar l'ordre del dia. I a l'ordre del dia no hauria d'haver ficat el punt, que crec que era el punt 4, que era el que sotmetia a votació si s'acatava o no s'acatava una resolució judicial. Però, insistint en el que diu el company, el mateix diputat Joan Garcia ha insistit que fos els diputats i es votés en comissió la retirada de l'ordre del dia. Per tant, no ho ha decidit la mesa de la comissió que estigués en l'ordre del dia. S'ha decidit per votació. No, però o sigui, la presidència de la mesa podia o no tenir aquest punt de l'ordre del dia inclòs a l'ordre del dia. I, per tant, ho ha fixat, ho ha mantingut, el senyor Joan García ha demanat que es votés i, lamentablement, els membres separatistes de la comissió, amb l'ajuda de la muleta del separatisme, que sempre està disponible, que és Podem, doncs han votat a favor de mantenir aquest punt a l'ordre del dia. Però això no releva en absolut de responsabilitat als membres de la mesa, ni tampoc al lletrat de fer les seves advertències. Última, i llavors per què no es querella contra els diputats que han votat perquè no s'elimini? Ja ho he explicat, però no sé si estava vostè abans, que nosaltres només ens fixem en els òrgans que poden donar, fer que es voti o que no es voti la resolució judicial, però no aquell que emet el vot, sinó aquell que, amb la seva actitud activa o omissiva, permet que es voti si es compleix o no una resolució judicial.